A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tan importante, tengo la importante presencia de un amigo que siempre nos está acompañando en estos temas pero tan fundamentales como es la fiscalidad internacional. Uno de los importantes representantes para hablar sobre el tema de precios de transferencia, para hablar de BEPS. La importante presencia de Alexis Carrera. Alexis, qué gusto en esta noche tenerte. Para mí, como siempre, es un orgullo hablar con uno de los principales expositores de la fiscalidad internacional en el Ecuador. Muy buenas noches, Alexis. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestra casa de tributación de hoy. ¿Cómo estás? Qué gusto. Buenas noches, Cris. ¿Cómo estás? Qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Esta vez vía Zoom. Pero como siempre, un placer poder acompañarte y conversar acerca de Fiscalía Internacional. Sí, pues estamos con algunos temas técnicos de remodelaciones en el canal, pero siempre es bueno pues contar contigo para mirar qué nos trae de nuevo en este ejercicio fiscal 2022 y qué mejor yo siempre cuando hablamos de fiscalidad internacional y de expertos, una persona con tanta experiencia y un hombre tan renombrado como es el tuyo, Alexis, para hablar de fiscalidad internacional, para hablar sobre todo de estos temas que a veces son tan técnicos, pero como tú los haces en un lenguaje tan sencillo como es la fiscalidad internacional, los precios de transferencia, hablar de BEPS. ¿Qué nos trae de nuevo? Acuérdate que el año pasado hablábamos sobre el tema de precios de transferencia en la pandemia de la COVID-19. Sí. ¿Cómo se ha ido formalizando, normalizando, ahora que ya estamos en 2022, esto de los precios de transferencia? ¿Crees que este lenguaje se está volviendo cada vez más entendible para las, hablemos, administraciones fiscales, para los contribuyentes en general? ¿Crees que el contador ya se está volviendo mucho más yo creo, entendible, asequible a este lenguaje del precio de transferencia? Sí, sin lugar a dudas. La fiscalidad internacional pues ya lleva 17 años largos acá en Ecuador desarrollándose, a pesar de que Ecuador no fue de los primeros en entrar en este proceso, tampoco ha sido de los últimos. Y como te comentaba la última vez que charlamos de este tema acá en el canal, la administración tributaria en Ecuador podrá ser vista como muy fiscalista, pero se anticipó a algunas tendencias que internacionalmente ocurrieron, que finalmente se fijaron dentro del modelo BEPS. Esto ha implicado que prácticamente todos los contadores en las compañías estén al tanto de lo que implican los precios de transferencia. Sin embargo, yo te diría que la parte más importante que debe ser permeada de las lógicas de precios de transferencia ya no está en el equipo contable, que conoce lo que está ocurriendo, pero que muchas veces no tiene el apoyo de los equipos de negocios, que son los que finalmente están trabajando los precios y que son quienes toman las decisiones que finalmente debe afrontar el contador en el momento en el cual le aparece una anormalidad de precios de transferencia y que eso le representa que el dinero que el negocio ganó duramente se tiene que pagar como un ajuste de precios de transferencia
por una imposibilidad de demostrar que las cosas se hicieron bien. Y es ahí en donde yo creo que los mayores retos para todos los equipos financieros y contables en las empresas están en establecer modelos de trabajo que no sean dispendiosos, que no se lleven todos los recursos, que no les maten todo el tiempo, que no generen riesgos, pero que al mismo tiempo les satisfagan a la administración tributaria que es tan exigente en este tema. Entonces, te diría, el conocimiento, el entendimiento está, pero la capacidad de modelar los recursos de la empresa para que no se vuelva una tarea gigantesca. Documentar los precios de transferencia es todavía algo en ciernes, no solo en Ecuador, es algo que globalmente requiere de un montón de trabajo, sobre todo porque las exigencias en cada país son distintas. Lo que le satisface a la administración peruana no le satisface a la colombiana y tampoco a la panameña. Ecuatoriana. Y en Ecuador, te diría que lo que le satisfaga a la administración ecuatoriana normalmente satisface a casi cualquier administración tributaria. Es ¿Qué me estás diciendo con eso? SRI. Que nuestra administración ecuatoriana ha evolucionado, porque si tú me dices que lo que le satisface a la administración ecuatoriana quiere decir que normativamente, regulatoriamente, resolutivamente hemos evolucionado. Ha habido una evolución grande, pero también, no solo en lo normativo, sino también en los criterios de los equipos de fiscalidad internacional. Si bien este es un proceso en marcha en todas partes, tanto en las compañías, en la administración, en los asesores, la administración tributaria tiene algunos criterios muy sentados y muchos de ellos son tan conservadores que pueden satisfacer casi cualquier prueba. Y en eso, pues, claro, hay varias cosas que tú puedes decir. Mira, si yo le he llegado a demostrar a la administración tributaria, como ellos dicen, fehacientemente, que este es el precio que se aplicó en una negociación, probablemente esto es algo que no cabe duda. El escepticismo con el que la administración ecuatoriana mira los temas, pues es extremadamente fuerte. No siempre esto queda a favor del contribuyente, eso sí, déjame decírtelo, porque para superar ese escepticismo necesitas utilizar muchos recursos. Qué interesante es escucharte, pero también qué interesante es mirar cómo en base a lo que nos está pasando como una realidad, como una administración fiscal bastante, digamos, no sé si decirle fuerte, conservadora, en estos lineamientos, porque tú sabes que el tema de hablar de precios de transferencia es hablar de lineamientos o en bases a un lineamiento internacional, estos lineamientos basados en la OCDE, porque es esto, ¿no? Son lineamientos internacionales de encontrarnos en una comparabilidad de mercado. Pero también ver cómo nuestros contadores, y a mí me gusta mucho hablar de los contadores porque soy contadora, soy abogada, pero realmente soy contadora, hablar ya de que el contador habla de criterios de mercado, de comparabilidad, de que tiene que estar mirando que sus transacciones que registra son comparables, hablar de un tema de realidad económica. Tú miraste que en la última reforma tributaria se topa mucho el tema de qué es esto de la realidad económica, y la realidad económica es un principio muy importante dentro de precios de transferencias, mi querido Alexis. ¿Cómo le mira esto de la realidad económica o cómo miran los precios de transferencia esto de la realidad económica? Y que es algo que nosotros los contadores siempre estamos hablando, ¿no? De esto de la realidad económica. Pues mira, la reforma grande del sistema tributario internacional, que fue las BEPS, que comenzó en 2013 básicamente, tuvo un espacio grande. 3 de las iniciativas BEPS iban dirigidas a la realidad económica. Sí, la iniciativa 8, la 9 y la 10, que son las que luego se integran a las guías de precios de transferencia. Es consustancial a una demostración de precios de transferencia la existencia de sustancia económica. Desde las primeras guías, por ejemplo, en la parte de servicios, lo que te decía a ti la guía es, usted primero fíjese que haya sustancia económica, luego mire el precio. Si no hay sustancia económica, no hay transacción.
Y eso es lo que haría un tercero. Uno no pagaría por algo que no existe. Entonces, lo que ha ido sucediendo es una fortificación del principio de realidad económica, y en la última revisión de las guías que fue publicada el 7 de enero de este año, puedes ver una profundización sin precedentes de ese principio en las transacciones financieras. Yo quisiera contarte un poquito más a detalle de eso ahora, pero un poco por cerrar el tema de realidad económica, en precios de transferencia es extremadamente importante que tú puedas demostrar la realidad económica, porque detrás de una transacción tramposa no hay realidad económica. Y por lo tanto, la primera acción para demostrar que tu transacción no es tramposa es demostrar que tiene sustancia. Lo que se ha enfrentado, y esto no es algo que solo se ha enfrentado en Ecuador, de esto hemos hablado dentro de los foros internos que tenemos en la firma con la que trabajo. Es una firma muy importante, muy importante. Ernst & Young es una firma re importante en el Ecuador. Sí, señora, muchas gracias por ese amable criterio, pero te cuento, lo miramos dentro de toda la región, desde México hasta Argentina, y resulta que en ningún país existía un modelo de criterios de realidad económica. Entonces se vuelve extremadamente difícil que uno diga lo que le satisface nuevamente a la administración chilena, que es súper exigente y tiene un modelo muy detallado para esto, tal vez no sea lo que le satisface a la mexicana, y viceversa peor. Ahora en Ecuador lo que se ha enfrentado es que para enfrentar el escepticismo del auditor tributario del Servicio de Rentas Internas, uno tiene que encontrar un nivel de comprobación que sea extremadamente fuerte y que quepa dentro de un modelo muy pequeño. Era un espacio muy corto en el cual uno podía tener una transacción. Entonces, si pensabas en una transacción, por ejemplo, en minería, es usual una financiación a través de un modelo que se llama streaming, ¿vale? El modelo de streaming no existe en nuestro código de comercio, no existe en nuestra normativa, no se había visto, y por lo tanto, para la administración tributaria, que esto exista, era difícil de comprobar. Queda la duda de, ¿esto está allí? ¿Me lo están contando? ¿Con qué parte de la norma ecuatoriana lo puedo atar? Y por lo tanto, para el auditor tributario era quedar atado de pies y manos, porque dice, ¿yo cómo le voy a dar sustento a una resolución a favor del contribuyente en la cual yo diga que este streaming es válido? Pero ahora con la reforma, lo que te dice es, si esto es usual en la industria, usted tiene que aceptarlo. Demuéstrame que es usual en la industria. Y eso es justamente la reforma del Código Tributario en el artículo de seguridad jurídica, en el artículo 30.3 y 30.4, de que de alguna manera los contribuyentes necesitábamos, mi querido Alexis, esa seguridad jurídica que nos hacía falta. Claro, pero que además, si lo miramos desde la perspectiva de la administración tributaria, le permite finalmente al auditor de la administración sustentar que por este motivo, con base en este artículo del código, yo estoy sustentando algo que no existe en nuestra norma, pero que es típico de una industria que no está desarrollada en el Ecuador. A él le deja tranquilo y a uno le permite continuar con el negocio tal como están escritas las reglas globalmente y no volverlas a escribir para el Ecuador. Y de cierta manera, el contribuyente, como en este caso, como tú lo dices tan correctamente, porque te digo algo, me encanta hablar contigo. Eres una persona tan tranquila, tan didáctica, tan serena para enseñarnos. Yo soy tu fan número uno, tu hincha número uno. Me encanta aprender de ti, porque tú lo dices tan real. La seguridad jurídica es de los dos lados. Es para el contribuyente como para el auditor del fisco. Yo te estoy auditando con una base jurídica segura de que lo que yo te estoy revisando es lógico porque está en tu sector. Se lo hace así. Hay hablemos, un marco habitual de hacerlo en tu industria. Y para ti,
Es lo que yo, en cierta manera, como contribuyente, lo estoy haciendo, se lo debe hacer porque así es lo que normalmente pasa. Y eso es lo que nosotros estábamos buscando, esta seguridad jurídica que se implementó para los que nos están mirando el 29 de noviembre con la reforma al Código Tributario en esta ley que fue por la sostenibilidad del COVID-19 que se aprobó en la Asamblea Nacional. Qué chévere, mi querido Alexis, y qué bonito lo expresas tú en esto de los precios de transferencia con estos lineamientos tan interesantes. ¿Qué más de nuevo tenemos en este 2022? Pues, a ver, la reforma de las guías de la OCDE atacó dos frentes especialmente. Hay uno que es complejo, técnico, no es muy usual, pero que se refiere a la manera en la que se debe hacer la distribución de utilidades cuando utilizas el método de precios de transferencia, que es establecer si la distribución de utilidades fue correcta. Entonces hay una mejora al mecanismo con el cual se puede hacer la distribución de utilidades. Lo aclara más y eso pues va muy bien. No es muy usual que compañías ecuatorianas lo hagan. Tenemos apenas un par de casos en los cuales hemos estado trabajando. Es más usual que después de las reformas BEPS, las casas matrices en Europa y Estados Unidos decidieran hacer una distribución de utilidades como método de modelamiento de sus informes país por país. Entonces, les viene muy bien. El que nos resulta más interesante y que hemos estado trabajando, te digo, desde enero hemos estado trabajando sobre el tema, es que la normativa sobre las transacciones financieras cambia de una forma bien interesante. Es decir, es algo que ya se veía venir. La BEPS 9 ya te decía, bueno, si es que te está prestando dinero una compañía que solo es una carpeta no puede sostener riesgos, una carpeta no tiene transformación de riesgos, no tiene gente, no tiene operaciones, por lo tanto no le puedes pagar nada más alto que la tasa libre de riesgo, o sea, una LIBOR, una Fed Funds, algo muy bajito y por lo tanto no te puedes exceder de eso. Pero ahora lo que te están diciendo es que tienes que mirar no solamente qué tasa es comparable, es decir, si yo estoy recibiendo un préstamo de una afiliada del exterior, yo no solo tengo que mirar, bueno, a cómo me hubieran prestado a mí. La perspectiva de riesgo en una transacción financiera es que tú dices, ese sujeto, ¿qué tanto puede pagar? ¿Qué riesgo hay al prestarle a él? ¿Qué tan líquidas son sus garantías? ¿Qué tanta capacidad de repago tiene? Ah, bueno, él es más o menos estándar, entonces le doy la misma tasa que a cualquier otra compañía, digamos el 9%, ¿vale? Pero la nueva perspectiva te dice, no puedes mirar solo los riesgos de él. Una transacción financiera tiene riesgos para los dos lados. El otro lado, ¿con qué riesgo se está quedando? Porque si yo te doy una transacción financiera en la cual presto dinero, pero el prestamista se queda sin riesgos, aunque tenga operación, aunque no sea una carpeta, aunque tenga hecho el estudio del crédito, pero si se queda sin riesgos y el dinero no le costó porque era dinero de patrimonio, entonces tampoco le puedes pagar intereses a una compañía que no asume riesgos por el crédito que te está dando. Y eso es un cambio fundamental. Fundamental. Qué interesante. Nunca se lo había visto así. Entonces ahora cuando miras la transacción financiera, tienes que mirar el otro lado y ver qué sucede. Esto es súper complejo cuando tienes una transacción con paraísos fiscales que no es tu relacionada, porque el análisis de riesgos del otro lado se te vuelve complejo. Sin embargo, pues tendrás que encontrar una mecánica para hacerlo de la manera más lógica. El otro elemento que también es muy interesante es que te dicen, cuando hay una transacción financiera y tú estás pagándole a un banco, por ejemplo, una tasa muy baja porque tu casa matriz está dando la garantía, ¿no debería asumirse esa garantía como un aporte patrimonial? Y eso también te cambia mucho la lógica de cuál es el precio que debería pagarse y si las garantías deben pagarse, que es una transacción financiera que no está muy normada dentro de la regulación ecuatoriana.
pago de intereses está muy normado, pago de garantías o de otros elementos financieros no están muy normados. Entonces, nos deja en un espacio en el cual las reglas de precios de transferencia van a ser como que el único, las únicas guías, el único marco al que puedes referirte hasta que esto se desarrolle, pero esos dos elementos, te digo, se vuelven muy interesantes. Ahora, como esas guías fueron emitidas después del 1 de enero del 2022, no están vigentes para Ecuador, sino a partir de el 1 de enero del 2023. Yo no dudo que van a ser un marco de interpretación para cualquier controversia que surja previamente, pero son de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero del 2023. Eso quiere decir que hay algún tiempo para poder remodelar transacciones financieras, discutirlas, pero uno no debería arrancar el 2023 con transacciones que estén bajo el modelo antiguo, porque pues ya tienes un riesgo directo de que las reglas te dicen esto no se maneja así. Y definitivamente yo creo que a tiempo hay que hacerlo, analizarlo, discutirlo con los expertos y qué mejor que en el Ecuador tenemos gente con muchísimo criterio financiero, contable, de experiencia y la verdad es que yo siempre cuando tenemos estos temas, estas novedades, se recurre al experto y uno de los expertos con mucho reconocimiento para las personas que en esta noche recién se están conectando y que nos están viendo en nuestro querido programa de Telesucesos y también en nuestras redes sociales, que es Alexis Carrera, es la voz confiable de la profesión en materia de fiscalidad internacional. Mira, ¿Qué es esto de hablar ahora de estos temas tan interesantes que hoy estamos escuchando y que mira que nos están pasando muchísimos mensajes de esto de la transparencia internacional, de que el Ecuador está teniendo muchísimo intercambio de información, de que estamos en foros globales? ¿Qué le está pasando a nuestro país, Alexis? Tú que hablas muchísimo también de temas internacionales. Nuestro país está chiquitito como es, pero está en foros globales, en foros de transparencia internacional. Escuchamos de que se han recibido información del exterior. ¿Qué le pasa al Ecuador? Pues, a ver, el foro de intercambio de información tiene unas reglas, digamos, sencillas, pero efectivas. Y Ecuador entró, yo diría que de los últimos países en el mundo a integrarse a este foro. Imagino que algo parecido va a ocurrir con la posible integración al modelo reducido de reglas de BEPS de OCDE, pero básicamente en lo que se refiere a intercambio de información, las reglas son sencillas. Yo te puedo pedir a ti como administración tributaria de otro país solo aquello que puedo pedir en mi país. Lo que es legal pedir en mi país, te lo puedo pedir y que además tú lo tienes. Si lo tienes, el formato es sencillo, se intercambian básicamente XMLs y la información te llega. Es decir, se entiende que existe el derecho inmediato de pedir esa información. Lo que sucedía antes de estar dentro de este foro es que tú tenías que pedir algo y tenía que transcurrir un análisis de, ¿me puede pedir esto este país? Tenemos un convenio de intercambio de información, nuestro acuerdo de doble imposición contempla esto, y pasaba por un análisis jurídico muy detallado, porque si yo soy el SRI y la SUNAT me pide información, yo no le puedo entregar todo lo que tengo de contribuyentes ecuatorianos, es información confidencial. Tengo que entregar lo que la ley me permite. Entonces, hacer un análisis de estos y llegar a establecer que no hay riesgo de que se entregue esa información era un proceso muy dispendioso y que además implicaba que los requerimientos podían estar en términos de elementos que eran muy comunes para nuestra norma, que podían existir en las otras normas, pero que no tenían el mismo nombre o la misma connotación. Correcto. No era tan simple como decir, bueno, ¿cuánto pagó de impuesto a la renta el señor? Normalmente es una información más detallada. En este foro de intercambio de información, entonces ya es como un menú de información que tú dices, listo, todo esto se lo puedo pedir a Colombia, todo esto se lo puedo pedir a Perú, y sé lo que ellos también me pueden pedir. Entonces es muy ágil el intercambio.
Por eso es que estamos presenciando muchos casos en los cuales la solución para resolver un problema de credibilidad del contribuyente ecuatoriano o para resolver una transacción que no se entiende solo con información ecuatoriana, ha venido ayudada de información del exterior. No tengo dudas tampoco de que esto podrá generar facilidades para la administración tributaria de identificar personas que no están haciendo lo correcto, que hay gente que le está haciendo trampa. Y eso, pues, es parte de lo que esperamos que ocurra, que la administración pueda encontrar mecanismos para evitar la evasión y que los tiene a la mano, porque cuando falta recaudación y no tiene esos mecanismos, lo que tiene que hacer es elevar los impuestos de aquellos de los que sí nos puede cobrar fácilmente. Entonces, qué bueno que tenga esta cantidad de información. La experiencia que yo he tenido ha sido siempre positiva. La administración ha identificado juegos de información que apoyan la posición de la compañía para permitir que haya una solución que le dice a la compañía, esto que me estás diciendo, yo lo puedo hacer, lo puedo documentar porque tengo información de fuera que me dice que sí, es como tú me dices. Alexis, querido, vas a creer que se nos ha pasado el tiempo volando. Me encanta escucharte, me endulza escucharte. Mándanos un mensaje y como siempre te voy a comprometer para otro programa más. Mándanos un mensaje a toda esta comunidad contable y no contable que siempre te escuchamos con mucha atención. Mándanos un mensaje súper positivo, despídete de toda esta teleaudiencia que siempre te vamos a seguir y pues nos vamos a volver a ver en un programa más pues de tributación de hoy. Así que mándanos un mensaje muy positivo, invítanos para que nos vuelvan a ver en un siguiente programa. Claro que sí. Yo estoy totalmente convencido que la dificultad, la dureza que hemos tenido que pasar, este momento de sobrevivencia que en medio del cual estamos, pues finalmente va a dar paso a un espacio en el cual habrá oportunidades y muchas oportunidades, porque a pesar de que ha habido dureza económica, la capacidad, el talento, el interés de nuestra gente, de nuestros colaboradores, de cada ciudadano en el país sigue ahí, sigue intacto y la posibilidad de recuperarnos rápidamente siempre va a estar allí. Y yo creo que ese entorno en el cual los negocios van a seguir transcurriendo, el interés que tiene en este momento nuestro gobierno por generar más estabilidad a la norma, que se puede ver en elementos como esta reforma al Código Tributario, nos dicen que hay un futuro positivo para que los negocios, las empresas, los trabajos, las carreras sigan progresando. Y yo estoy seguro de que es lo que vamos a seguir viendo en los próximos meses y en los próximos años. Ningún país es perfecto, en todos los países hay temas de política, hay temas de complicación que siempre nos van a alterar, pero nuestro foco como personas de negocios es concentrarnos en que las cosas de negocios salgan bien. Y yo creo que hay un espacio para que eso sea posible y que sigamos adelante. Así que en ese espacio estaremos muy gustosos de volver a vernos y de volver a conversar para poder asegurarnos que no haya tropiezos en ese camino hacia nuestros objetivos. Excelente mensaje y hemos estado con el experto de expertos, Alexis Carrera. Muchas gracias por hablarnos de fiscalidad internacional, habernos hablado de BEPS y como siempre nos volveremos a ver en un programa más de tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.